Hola, ¿cómo están mis hermanos y hermanas en Cristo? Dios les bendiga ricamente. Gracias a Dios llegamos a este domingo y hermanos, debo decirles, hermanos, que ha sido una semana complicada en este asunto de la pandemia y que solamente doblando rodillas y siguiendo implorando a nuestro Dios por misericordia para nuestro país y para nuestra ciudad es que podremos salir adelante. Parece que las cosas están por completo fuera de control, pero esto no aplica para nuestro Señor. El Señor siempre tiene todo bajo control y yo les pido que estemos orando e intercediendo por nuestra ciudad, por nuestro estado y por nuestro país, tan idólatra, tan pecador, tan duro de servir para de veras humillarse ante el Señor. El día de ayer me comentaba una persona y me decía, parece que nos está dejando de doler, parece que nos estamos informando de muertos y de personas infectadas y ya no nos sorprende. Hermanos, que esto no nos pase a nosotros, sigamos orando y sigamos intercediendo al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabo y te glorifico y te pido, Señor, que nos ayudes, Padre Celestial. Señor, te pido perdón, Señor, por nosotros, por nuestros pecados. Pero igual que lo hizo el profeta Daniel, Señor, te pido perdón por los pecados de nuestro país. Te pido perdón por la idolatría. Te pido perdón, Señor, porque hemos ofendido tu nombre, Señor. Porque a cada paso y a cada acción, Señor, parece que nos gozamos, Señor, en hacerte, en airarte, Señor. Te pido, por favor, Señor, que lo perdones a nuestro país, Señor, a nuestra ciudad, a nuestro estado, Padre Celestial. Pueblo idólatra, pueblo rebelde y duro de servir, Padre Celestial. Pero tu misericordia, Señor, es grande y es a ella, Señor, a la que nos amparamos y a la que pedimos, Señor, que ya cese esto. Te lo suplicamos en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio. Dios les bendiga. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de discipulado acerca de las doctrinas cristianas para los nuevos creyentes en Cristo. Recuerden que estamos en el capítulo 20, que habla acerca de la segunda venida de Cristo. Esto lo podemos encontrar en la página 22, en el subtema número 6. Bien, hermanos, recordando lo que vimos la semana anterior, vimos Mateo 13:43 y dice que cuando Él venga, los justos irán al cielo y resplandecerán como el sol. Y al final termina con un hebraísmo que significa, que dice, el que tiene oído para oír, oiga. Esto significa simple y sencillamente que la última parte era lo más importante de la parábola. Entonces vemos nosotros que la principal enseñanza es que los justos van a resplandecer como el sol. Si nuestra orden es aquí en la tierra resplandecer y brillar en medio de la oscuridad, esto será definitivamente definitivo en el reino del Padre. En Juan capítulo 4, versos del 1 al 3, el Señor calma a sus discípulos intranquilos por lo que está pasando. Les anuncia que Él mismo estaría esperándoles en las moradas celestiales y les tiene una promesa gloriosa, que además de tener lista una morada eterna, Él mismo vendría a buscarles para llevarles consigo. Nuestra lección de hoy va a estar basada en Primera Tesalonicenses 4:17, que dice de la siguiente manera. Lo puede buscar usted en su Biblia o lo puede ver en la pantalla que está frente a usted. Dice la palabra de Dios: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Enseguida vamos a disfrutar de un pequeño video para darnos una idea de lo que será esto. Vamos a verlo. El mercado está
está desierto, las calles solas están, los trabajos están quietos, no hay tiempo de cosechar. Terminó el quehacer casero y los juicios de la ley. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, el rey ya viene por mí. Bien, hermanos, desde que empezamos a estudiar estos versículos, siempre hemos deseado estudiar el contexto para saber cómo fue que fue escrito el pasaje, en qué condiciones y cómo fue que lo entendieron aquellas personas a las cuales estaba dirigido esta carta, específicamente la primera carta a Tesalonicenses. Y vamos a encontrar que Pablo visitó la ciudad de Tesalónica aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Dice la escritura que estuvo ahí por espacio de 3 semanas solamente. Esto lo puede usted encontrar en Hechos 17 del 1 al 9. Y los judíos, celosos por el éxito de la predicación del evangelio, organizaron una turba y Pablo tuvo que ser enviado por los creyentes de Tesalónica a Berea. Después de su partida, el apóstol enviaría a Timoteo y a Silas a confirmarlos, es decir, a ver cómo estaban en su fe los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Esto lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses 3:2. Cuando ya hubo partido, se desató una gran persecución contra los cristianos. El apóstol, al enterarse de esto, les dirige rápidamente una carta para darles consuelo y para darles apoyo en medio de aquella brutal persecución. El mensaje principal era que ellos debían estar firmes en el Señor, que debían mantener su firmeza, pues pronto el Señor vendría. El máximo consuelo que ellos tenían era el regreso inminente de Cristo por su iglesia. Sin duda era su motivo y su razón y la cosa que ellos más esperaban, lo que más anhelaban era el regreso del Señor. Sin embargo, el enemigo siempre ataca en los puntos donde nosotros tenemos fundamentada nuestra fe. Se introdujo una confusión o una herejía y la iglesia le preguntaba al apóstol Pablo lo siguiente: si un creyente muere antes del regreso del Señor Jesucristo, ¿pierde entonces la esperanza de salir al encuentro del Señor cuando éste vuelva? Todo por lo que vivían se empezaba a tambalear en ese momento. Brevemente, Pablo responde a esta interrogante con la porción quizás más conocida de esta epístola. Por muchos es la más conocida porque casi siempre es la que se usa en muchas predicaciones de los funerales. El capítulo 4, versos del 13 al 18 es nuestro contexto y se prolongará hasta el capítulo 5, versículo 4, donde dice que los tesalonicenses conocían mucho acerca de esto. Parece ser que el apóstol Pablo les predicó y les dijo que el día y la hora nadie la sabía. Esto lo podemos encontrar allá en el capítulo 5. El apóstol se preocupa por la tristeza que producía aquella falsa enseñanza. Noten, si tienen abiertas sus Biblias, que el apóstol Pablo no utiliza la palabra morir
utiliza la palabra dormir. Esto ha sido motivo de muchas herejías, pero en otras partes él dice muertos, muertos, muertos. Parece ser que, como bien lo explica Hendricks, citando una cita de Núñez, dice de la siguiente manera: morir para los que mueren en Jesucristo es dormirse entre los hombres y despertar entre los ángeles. Es decir, el creyente muere, pero su espíritu va al Señor. La creencia que Jesús murió y resucitó era fundamental para la fe de lo que pasaría con los muertos en Cristo. La enseñanza de Pablo sobre el arrebatamiento no era de su propia especulación, o como dicen ahora, no era de su propia cosecha, sino revelación directa de Dios. La frase que encontramos ahí en el verso 15, os decimos esto en palabra del Señor. El traslado o arrebatamiento de la iglesia debe ser considerado como una doctrina fundamental, puesto que el apóstol la enseña como palabra del Señor. Bien, hermanos, la palabra de Dios siempre ha tenido una revelación progresiva. Esto es, sobre la base de un conocimiento previo se construye un conocimiento nuevo. Así vemos que en Génesis no tenían ni siquiera idea de que el mismo Dios iba a morir, iba a venir a morir por los pecados de las personas. Este fue un misterio que se fue revelando con cada generación hasta que vino el Señor Jesucristo. Ya nosotros ahora volvemos nuestra vista atrás y decimos, desde la antigüedad Él lo estaba anunciando, sí, porque lo vemos como cuadro completo. Pero imagínense cuando el Señor le dijo a Eva, de tu simiente nacerá quien mate a la serpiente y le golpee en la cabeza. Entonces eso, ¿qué le quería decir a Eva? Solamente pues que venía, que un hijo de ella iba a darle una patada o le iba a dar un golpe a la serpiente y la iba a destruir. Jamás ella pensó en todo lo que entrañaba esa hermosa promesa. Ahora, esta enseñanza que presenta ahora el apóstol Pablo procede directamente del Señor. Pablo se refirió al arrebatamiento como un misterio. Esto es una verdad que antes estaba oculta, pero que ahora, en tiempos de él, era por fin revelada. El Señor Jesús habló acerca del fin del mundo. Habló acerca de detalles de cómo, de su señal, de su venida, etcétera. Pero el Señor Jesús no reveló los detalles acerca de cómo iba a ser el arrebatamiento y cómo iba a ser la transformación de los cuerpos de un cuerpo mortal a un cuerpo glorificado espiritual. Esto lo dejó a una enseñanza posterior y Pablo nos entrega los detalles junto con los demás apóstoles en el resto de la escritura, en las cartas y en la revelación del Apocalipsis. Bien, hermanos, parece ser, hermanos, que los creyentes de Tesalónica sabían y estaban informados acerca del regreso del Señor, sabían que Él vendría, no sabían la fecha, pero desconocían el misterio que les aclaraba el apóstol Pablo en los versos 4 del 13 al 18. Ellos no lo conocían ese evento. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, hasta ahora el Espíritu Santo se los estaba revelando por medio del apóstol Pablo. Esta era una revelación nueva, era un misterio que estaba siendo en ese momento descubierto para las personas. Y el apóstol Pablo les dice que en ese arrebatamiento participarían dos tipos de personas: los que vivían y hayan entregado su vida
al Señor Jesucristo y le hayan hecho su Señor y Rey, y los que durmieron en Cristo, es decir, aquellos que le hicieron Señor de sus vidas y confiaron en Él para el perdón de sus pecados. Ahora el apóstol Pablo les estaba enseñando una cronología de una profecía que iba a cumplirse. ¿Cuándo? No lo sabían. Ellos pensaban que era inminente, es decir, ellos pensaban que iba a ocurrir en sus días. Han pasado más de 2000 años, pero de todas maneras ellos pensaban que ello iba a ocurrir en sus días. Esto lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses 4:16, y vamos a ver que el Señor mismo descendería del cielo. Esto lo vemos en Hechos 1:11. Recuerdan que cuando el Señor fue tomado y desapareció entre las nubes, los discípulos estaban viendo y unos ángeles aparecen y les dicen, varones galileos, que miráis así al cielo. Este mismo Jesús que fue tomado de entre vosotros, así descenderá del cielo. Es el cumplimiento entonces de la profecía que hicieron estos ángeles cuando el Señor fue tomado de la tierra. Dice también que el Señor vendrá con voz de mando. El Señor no vendrá más como un siervo. El Señor vendrá en su calidad de rey, de juez, y ya no viene para ser sacrificado. Ahora el Señor viene como rey que ordena. Dice que con voz de arcángel. De acuerdo a los que saben, yo no sé mucho acerca de los ángeles, no me he adentrado en esa doctrina. Dicen que un arcángel es la máxima autoridad entre las órdenes angelicales y que todos los demás ángeles están sujetos a él. Pero el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, le dice, ¿sabes qué? Da la orden. El Señor manda al arcángel y solamente se menciona un arcángel, el arcángel Miguel, en el libro de Judas. Aquí los que saben griego no dicen que no tiene artículo la palabra arcángel, y cuando en griego algo no tiene artículo, es decir, el, la, uno o dos, etcétera, significa que es solamente uno, un arcángel. Así lo traduce la versión Dios habla hoy. Y también dice que vendrá con trompeta de Dios. Hermanos, esto no tiene nada que ver con las 7 trompetas del juicio que Dios aplicará en la gran tribulación. Esto lo pueden encontrar ustedes en el libro de Apocalipsis, y concretamente la última trompeta que suena en Apocalipsis 11:15, que es la séptima, no tiene nada que ver con esta trompeta. Déjeme decirle, hermano, que el sonido de la trompeta señala el final de una época y el comienzo de otra, como ocurre en otros lugares de la Escritura. Por ejemplo, en el año del jubileo, que comenzaba con el toque de una trompeta. Esto lo pueden encontrar ustedes si les interesa, si se interesan esto, en Levítico capítulo 25, versos del 9 al 14, y expresaba el final de un ciclo de tiempo y la entrada del disfrute de las bendiciones que se otorgaban en el año del jubileo. Además, la trompeta servía para convocar al pueblo a la guerra o reunirse frente al tabernáculo. Esto ustedes lo pueden encontrar en Números capítulo 10, versos del 1 al 10. Así será el descenso del Hijo del Hombre. La trompeta simplemente anuncia el final de una era y el principio de otra, y que Él necesita que los que creemos en Él, los que hemos obedecido a su voz, los que hemos obedecido a su mandato de ser salvos, ahora tendremos que ser convocados en su presencia. Los muertos en Cristo, aquellos que confiaron su vida y le hicieron Señor de su vida, el cuerpo de resurrección no es el cuerpo enterrado que retorna a la vida. Es decir, no es el cuerpo putrefacto, no.
será un nuevo cuerpo dotado de algo nuevo que no tiene nada que ver con el anterior. Hermanos, no sabemos cómo será ese cuerpo. Hermanos, el problema de los creyentes en Corinto tenía que ver con esto mismo. ¿Cómo resucitarían? La explicación completa, hermanos, si usted le interesa, puesto que no es el tema de esta clase, usted lo puede encontrar en 1 Corintios 15, del 37 al 39 y del 42 al 44, donde déjeme decirle un poquito, les voy a dar un poquito, dice que se siembra en corrupción y se cosecha en incorrupción. Es decir, al sembrar se compara como cuando un cuerpo es depositado en la tierra. Se cosecha en corrupción y cuando sea resucitado va a resucitar en incorrupción. Bien, hermanos, por fin llegamos al texto de nuestro estudio. Dice la Biblia en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Está refiriéndose aquí al apóstol Pablo y a los cristianos vivos en el momento en que se produzca la venida de Cristo. El apóstol Pablo ya murió, pero usted y yo que ahorita vivimos, si nos toca vivir la venida del Señor Jesucristo, seremos tomados por el Señor Jesucristo. Primero los muertos y después los vivos. Va a ser un acto inmediato. El verbo aprazó indica una acción rápida e inmediata, semejante al zarpazo de una fiera cuando atrapa a su presa. Cuando los creyentes vivos sean arrebatados, serán transformados y recibirán sus cuerpos glorificados. Dice la palabra de Dios allá en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y dice también, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los creyentes que vivan en ese momento serán transformados. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 15:52. Seremos vestidos de incorrupción e inmortalidad, con lo que la muerte es sorbida en victoria. Se llama cuerpo espiritual. No significa en modo alguno que los creyentes vamos a ser espíritu. Tendremos un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesús después de haber sido resucitado, que era un cuerpo humano de carne y hueso, pero que no podía ser destruido. Es algo desconocido por nosotros. Hermanos, no conocemos cómo será, pero sabemos que es cierto porque el Señor Jesús tenía ese cuerpo. Esto lo podemos encontrar en Lucas 24:39. Cabe aclarar que ningún texto de la Escritura presenta por sí solo una defensa completa e irrefutable a favor del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, pero tampoco hay algún texto o algún mensaje que sea irrefutable y que no deje lugar a dudas para el arrebatamiento después de la tribulación. Tanto una postura como otra están en contienda, o ambos tienen textos, ambos tienen argumentos con los cuales defienden sus puntos de vista. Y hermanos, creo que lo sabremos en el momento en que esto se produzca. Hermanos, no batallemos mucho, hermanos, sigamos obedeciendo al Señor. Hermanos, no hay una evidencia, en ninguna parte hay una evidencia contundente que avale esto. No pretendemos saber de más. Simple y sencillamente, hermanos, aclaramos algo porque ustedes en algún momento lo van a escuchar y van a preguntar. Hermanos, no hay ese argumento contundente a favor de uno u otro punto de vista. Bien, hermanos, ahora el apóstol Pablo les dice que esto es un misterio, es decir,
algo que solo Dios conocía hasta ese momento y que es revelado en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio. Este misterio fue revelado por el apóstol Pablo. Cuando el Señor fue levantado desde la tierra en una nube, la nube lo recibió y lo ocultó de los ojos de quienes estaban reunidos viendo el suceso. De este mismo modo, la iglesia será levantada de la tierra y quedará oculta del mundo al ser tomada en las nubes. El mundo queda atrás para los cristianos, dejando ya toda angustia y aflicción del cuerpo y del alma que opera en la esfera de la oposición a Dios. Este elevarse de la tierra tiene un propósito, encontrarse con el Señor en el aire. Él desciende del cielo y la iglesia asciende desde la tierra. El lugar de su encuentro es el aire. Aquí se cumple la figura que está involucrada en la promesa del Señor en Juan 14, versos del 1 al 3, donde dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Es decir, Él mismo viene y toma a su iglesia para que le reciba. Hermanos, esto tiene algo en el contexto del desposorio judío. Se dice que el padre de la novia escogía a la novia para su hijo. Después de entregar una dote, la novia se quedaba en casa esperando a que el novio regresara, el cual iba a preparar hogar, y una vez llegado el tiempo, el novio regresaba a buscar a la novia. El padre le decía, sabes que ya es tiempo de que vayas a buscar a tu novia, y entonces cuando el novio iba llegando al lugar donde vivía su novia, se tocaba una trompeta y la novia y toda su corte de vírgenes, ¿se acuerdan de la parábola de las vírgenes prudentes e imprudentes? La novia salía con su corte a recibir al novio y se celebraba ya la consumación del matrimonio, luego la cena y el festejo de celebración de las bodas. El texto de la promesa del Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando todos los compromisos se hayan efectuado, entonces vendrá a buscar a su esposa, la iglesia, la novia del Cordero, encontrándose con ella en el aire para seguir luego las bodas del Cordero y la perpetua unión entre el Señor Jesucristo y su iglesia. El hecho de que el encuentro tenga lugar precisamente en el aire, déjeme decirle que es de gran importancia, puesto que es el lugar donde se manifiesta el centro de gobierno y la actividad del que se llama el príncipe de la potestad del aire. Esto lo puede usted encontrar en Efesios 2:2. En esa misma epístola, el apóstol sitúa las huestes de maldad en esa región, es decir, todos los demonios se mueven en las regiones celestes, Efesios 6:12. Precisamente en ese lugar será donde está el cuartel general de las fuerzas del mal, es donde se va a producir el encuentro del Señor con su iglesia. Ninguno de los poderes infernales puede impedir lo que ya es una determinación divina. Déjeme decirle, siempre me he preguntado acerca del Salmo 23:5, donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es a título personal, lo digo. ¿Por qué dice esto el salmista? Es simplemente para decirle, miren, mientras ustedes están queriéndome hacer daño, el Señor está preparándome mesa, está preparándome un rico manjar, un rico alimento, y nada más es para que nosotros volteemos y le digamos, lero, miren, el Señor me está preparando. Hermanos, ¿será esto? ¿O será que ahí donde habitan los demonios, el Señor mismo estará preparando la cena para nosotros? Esto es a título personal, hermanos. No viene en ningún lugar, ningún comentarista, solamente se me ocurre que quizás esto pudiera ser así, hermanos. ¿Por qué? ¿Para qué entonces preparaba el Señor en presencia de sus angustiadores? Pues es una cosa oculta para nosotros. En ese momento que la victoria de la cruz será exhibida
cósmicamente en todo el universo, el Señor que derrotó en la cruz a Satanás recogerá a su esposa en el sitio donde el tentador se atribuye como propio y desde donde gobierna sobre todo el mundo. Hermanos, piense en lo maravilloso de esta promesa. La iglesia transformada a la imagen y semejanza del Señor exhibirá la gloria de la predestinación del Padre, lo que Él determinó para los creyentes, que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Esa será también la expresión suprema y definitiva de su gracia, que es esperada por todos los salvos y que será manifestada en el encuentro con el Señor, como dice Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice la palabra de Dios, y así estaremos siempre con el Señor. Nunca hemos dejado de tener la presencia del Señor con nosotros. El Espíritu Santo ha estado siempre. Él lo prometió, Él dijo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Juan 14:17. O contar con su presencia, como lo dijo en Mateo 28:20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el momento del traslado de la iglesia, esa visión será perfecta porque le veremos tal cual Él es. Esto lo podemos encontrar en 1 de Juan 3:2. El llanto, la tristeza, el dolor serán borrados y allá encontraremos a quienes nos antecedieron en el camino. Es el encuentro definitivo para no separarnos jamás. Y una pregunta, hermano, ¿vale la pena vivir para esa promesa? Hermano, disfrutemos de su promesa, disfrutemos de sus promesas. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, alabamos tu nombre y te doy honra, gloria y honor. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir con esta esperanza, que un día, Señor, seremos arrebatados, Señor, contigo. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? Tampoco. Pero sí esperamos en ello. Gracias, Señor, por tu promesa gloriosa. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.